Salmo 111. ¿Quiénes tienen Biblia Nácar Colunga? Levante la mano. Nadie. Biblia Dios habla hoy. Una persona. Biblia latinoamericana. Biblia de Jerusalén. Yo voy a usar la Biblia de Jerusalén porque es la que me gusta a mí. Así que ustedes van a ir traduciendo a su Biblia. ¿Cómo? Salmo 111. Y entre paréntesis dice 110. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Doy gracias a Yahvé de todo corazón en la reunión de los justos y en la comunidad. Grandes son las obras de Yahvé, meditadas por todos los que las aman. Actúa con esplendor y majestad. Su justicia permanece para siempre. De sus proezas dejó un memorial, clemente y compasivo Yahvé. Dio de comer a quienes lo honran, se acuerda por siempre de su alianza. Reveló a sus pueblos la fuerza de su acción, le dio como herencia a las naciones. Su mano actúa con verdad y justicia, son leales todos sus mandatos, válidos para siempre jamás, para cumplirlos con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo, determinó para siempre su alianza. Santo y temible es su nombre. Principio del saber es temer a Yahvé. Son cuerdos los que lo practican. Su alabanza permanece para siempre. Y qué interesante lo que dice, no sé cómo dice la lucera latinoamericana, en el versículo 10, son cuerdos los que lo practican. ¿Qué dice? El principio del saber. No, lo que dice, son cuerdos los que lo practican. ¿Cómo dice? Es sabio de verdad el que hace bien. Es sabio. Es sabio. Es sabio de verdad o son cuerdos. A mí me gusta más cuerdos, porque no estamos locos, sino que estamos cuerdos. Muy cuerdos. Prudentes. Se ve cómo cambia. Se recuerda que la semana pasada se habló acerca de la introducción de la Biblia, así que vamos a hacer un repaso, porque yo sé que ustedes llegaron a su casa, vieron de nuevo el video y dijeron, estamos listos. La próxima vez el padre va a preguntar, más que todo que le toca al padre Oscar, va a preguntar mucho y yo ya sé. Vamos a ver, pero primero quizás, después me toca preguntar a ustedes. Primero, ¿qué dudas tuvieron de la semana pasada? Una de las preguntas que quedaron abiertas fue que por qué algunos no incluían los libros de los otros. En algunos estaba 72. Porque ¿por qué hay unos libros más en otras Biblias y en otras Biblias no? ¿Se recuerdan cómo se llama eso? No, ¿cómo se llama eso? ¿Por qué se dijo esto no pertenece, esto pertenece? ¿Quién está a cargo de decidir eso? El canon. El canon de la iglesia ha decidido qué está adentro y qué se queda afuera. También les explicaron de que, ¿cómo se llama? Aquí yo he puesto Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cómo les explico al hermano que se llamaba? O como debería de llamarse. Alianza. La alianza antigua y la alianza nueva. ¿Por qué? Ahora viene mi pregunta.
¿por qué unos libros están en el canon hebreo y otros libros no están en el canon hebreo? ¿Por el lenguaje? ¿Judío y no judío? No, por el lenguaje, ahí va bien, por el lenguaje. ¿Alguien se recuerda? A ver, levanten la mano para saber quién. ¿Sí? Porque los escribieron en griego y luego los cambiaron a todas las idiomas, ¿no? Pero ¿cómo es que llegó a este momento de que unas veces en griego y otras veces en hebreo? A ver, la otra persona, vamos a ver. ¿Sí? Ok, según el siglo que se escribieron, algunos lo aceptaron, pero cuando vino la reforma de la iglesia, la reforma de Martín Lutero, ellos se basaron en el canon hebreo que habían agarrado, porque aún el canon hebreo echaron de lado a los libros escritos en griego, aunque por siglos esos libros eran aceptados como inspirados. Pero luego, cuando volvieron los judíos ortodoxos, aquellos que van al pie de la letra, como los fariseos, ellos dijeron: vamos a aceptar solamente los libros escritos en hebreo. Los libros escritos en griego se quedan fuera. Pero la Iglesia Católica acepta todos como inspirados por Dios. Por eso es que está el canon católico y el canon protestante. El canon protestante no acepta los libros escritos en griego. ¿Y cuántos son esos libros? 7. ¿Averiguaron cuáles son? La que se adelantaron, pues, porque ahora vamos a hablar de eso. Pero no, pero no es de, no, fíjense, el que levanta la mano va a decir los 7. Ajá. Primera y segunda de Macabeos. No, yo sé, no, pero como no me lo dijo todo, no importa. Así no se copian, porque así ella dijo 4, le faltan 3. Así que por eso es que vamos a ver ahora, ¿verdad? Vamos a ver los libros de la Biblia según el canon católico. Y también les hablaron de las traducciones, ¿verdad? De las traducciones que se empezó a hacer primeramente a griego. Los primeros cristianos lo hicieron todo a griego y luego lo hicieron ¿a dónde? ¿A qué idioma? A latín, y después de latín a las lenguas vernaculares, lo que llaman, que es la lengua de cada país. Y aún en Latinoamérica hay muchas versiones, ¿verdad? La nueva versión que ha salido es la de los jóvenes, la Biblia de los jóvenes que le llaman, un azul, no sé si la han visto alguna vez. Pero lo malo es de que a veces basan esas traducciones en otras traducciones. Pero por eso es de que la Biblia de Jerusalén es un poquito más cercana al original, porque ellos se fueron al hebreo y al griego, no se fueron al latín, sino que se fueron al hebreo y al griego. En cambio, quizás la latinoamericana también, para que la gente entienda, lo pone al nivel nuestro, ¿verdad? Al nivel que sea más fácil poder captar el mensaje. Por ejemplo, eso que decía ahí, ¿verdad? Ustedes decían sabios, prudentes, cuerdos. Cada quien. Yo siento que aquí estoy gritando, está muy fuerte. Aquí está muy fuerte.
Que no se oye, ahora sí. Pero aquí se van a ser muy fuertes ustedes. A ver, repitan el que les dije, pues. Como los de atrás no escucharon los libros, díganme los 7 libros que están en el canon católico y no están en el canon protestante. Se les da la oportunidad que estén así saltando, pero ya no lo repitan. Macabeo, ¿cuál? 1, 2, 3, 4, 5, ¿o qué? El 3. Sí, hay 3 y 4. Hay 3 y 4, pero no están en el canon católico. Es como hay el Evangelio de Judas. Han oído el Evangelio de Judas, ¿verdad? Pero eso se llaman apócrifos. Apócrifo quiere decir que están escritos, pero no están aceptados en el canon protestante ni en el canon católico. Por eso se llaman apócrifos. Pero por eso es que también nuestras 7 libros extras que tenemos, las iglesias protestantes le llaman apócrifos deuterocanónicos. Pero no son, para nosotros no son apócrifos ni deuterocanónicos. Así que por eso la Biblia Dios habla hoy está buena, porque está aceptada por varias diócesis, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque ahí los ponen como deuterocanónicos, no los ponen como que son del canon de la Iglesia Católica. No me dijeron, se quedaron en primer y segundo Macabeos. Ya lo sacó allá. Así que ahora vamos a ver los libros de la Biblia, cómo está compuesta la Biblia. Acuérdense que Biblia quiere decir conjunto de libros. Y si lo dividimos así a grandes rasgos, se lo dijeron la semana pasada, ¿cuántos libros hay en una Biblia católica? A ver, levante la mano, por favor, y lo dicen. A ver. Son 46 y 27, son 73. ¿Qué pregunté yo? ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ¿Cuántos hay? 73. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento, en la Biblia protestante? No oyeron la pregunta. ¿Qué dije? ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento de los protestantes? 27. Dije, ¿cuántos libros hay en el Nuevo Testamento, en la Biblia protestante? ¿Y en la Biblia católica cuántos hay en el Nuevo Testamento? 27 también. A ver, no, 27. 27, tanto en la católica como en la protestante, en el Nuevo Testamento es aceptado por igual. ¿Por qué? Eso volvemos a la semana pasada. ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Por qué? Padre, ¿puedes repetir la pregunta y poner ¿Por qué? Véngase para acá, miren, aquí hay asiento. Ahí hay asiento, aquí hay otro, hay 2, 3, 4, 5. En las 2 primeras mesas hay 5 asientos. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué tanto en la Biblia evangélica y la Biblia católica en el Nuevo Testamento hay 46, ¿verdad? 47. ¿Por qué?
Oh, perdón, 27. Mejor aquí me corrigió y ustedes no. ¿Por qué? Porque fueron escritos después de que murió Jesús, sí, pero hay algo más importante. A ver, pero levante la mano. ¿Sí? Todos fueron escritos en griego. Porque todos fueron escritos en griego. Por eso es que se fueron aceptados. Ahí fue al revés, porque los primeros dicen que el Evangelio de San Marcos fue escrito en arameo, pero fue traducido al griego para que la gente lo entendiera mejor, porque era el idioma oficial ¿cómo le llaman eso? De lo conquistado, ¿verdad? Claro que era el latín, pero como el griego, se lo explicó el hermano la semana pasada, como el griego era más detallista, más perfecto, todo se traducía al griego, no tanto al latín, sino que al griego. Y fíjense que después se tradujo al latín, ¿verdad? Es raro, pero así fue. Así que aquí estamos en el Antiguo Testamento. Tenemos que ver que el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza, hay unos libros que se le llaman el Pentateuco. ¿Qué quiere decir? 5 libros. ¿Y cómo se le llama también a esos 5 libros en hebreo? El Torá. El Torá se llama eso. Así que está constituido el Pentateuco, son los 5 libros. Están los libros históricos, los libros poéticos y sapienses, los profetas mayores, los profetas menores. Ese es el Antiguo Testamento. Y cada sección de eso tiene algo interesante. Como decíamos, el Pentateuco eran los primeros 5 libros que se atribuye a quién? A Moisés. Fíjense, se le atribuye a Moisés. ¿Por qué digo yo atribuye y no se le dice él lo escribió? ¿Ah? Acuérdense que cómo fue que se vino a escribir la Biblia. Se pasaba de boca en boca, de generación en generación, se iba contando y trataban de mantenerse fieles a lo que escribían, no lo que escribían, lo que decían los abuelos, lo decían y se lo memorizaban y así lo iban pasando de generación en generación. Los que son mayores de 50 años, no hay, bueno, pues solamente yo. Los mayores de 50 años se recuerdan las leyendas que nos contaban nuestros padres o nuestros abuelos. Se recuerdan en El Salvador era la ciguanaba, en México es la Llorona, la Caperucita Roja, y otras tantas, ¿verdad? Y que uno como que se las memorizaba y las iba contando después. Pues así era la forma oral de tradición, pasar el mensaje a las nuevas generaciones. Pero de nuevo vengo, ¿por qué, digo yo, se le atribuye a Moisés? Y no doy la seguridad. Vayámonos al Pentateuco, casi el último libro. Ahí se habla de la muerte de Moisés.
cómo murió Moisés, dónde fue enterrado Moisés, y si él lo escribió, cómo lo pudo haber escrito, ¿verdad? O lo haber pasado, ¿sí? ¿Por qué él predicó o habló de eso? ¿Por qué? Él habló de eso. ¿Por qué él habló de eso? No, fue otra gente que habló de la muerte. Pero ¿por qué se le atribuye a Moisés? Porque Moisés fue uno de los profetas más grandes que hubo, y si decía Moisés dijo esto, tenía mucho peso. Mucho peso. Es como ustedes, ¿verdad? Mi abuelita decía esto. Cuando dicen ustedes mi abuelita, es que tiene peso, así tiene que ser. Por eso es de que, acuérdense de tradición oral, el Pentateuco. ¿En qué hay en el Pentateuco? Contiene relatos sobre la creación del mundo, el diluvio. Habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, del pueblo de Israel en Egipto, después cómo Dios intervino y los sacó de Egipto, cómo pasaron por el desierto, por el Mar Rojo, y llegaron a la tierra prometida. Se empieza a oír de los libros de la ley. También registran la ley que Dios dio al pueblo en el monte Sinaí, en tablas, ¿verdad? En tablas decían, cuando la gente escuchaba que fue escrito en tablas, creían, porque decía era Dios que se lo dio en tabla para que se quedara plasmado en algo. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, llegaron esas tablas. A ver, vamos a ver un poquito. Cuando las tablas de la ley se las dio a Moisés, ¿Moisés las guardó? No, porque las rompió. Las llevaba a él, y cuando vio lo que estaba haciendo a su pueblo, las rompió, pero después se fue otra vez y les dio otras tablas, ¿verdad? Y esas llegaron, no, después fue suplantada por el Arca de la Alianza. Así de que, pero ahí está escrito cómo es que pasó todo eso en esos 5 libros. Habla también de las reglas que se deben de guardar en el sacrificio, en la adoración y en la vida diaria. Todo eso está en los 5 libros. Según lo que ustedes se recuerdan de la creación del mundo, ¿quién fue fundado primero? ¿Qué creó Dios primero? A ver, levanten la mano. ¿Qué creó Dios primero? La luz que separó las nieblas de la luz. ¿Eso va a decir? Por eso, las nieblas de la luz. ¿Y el hombre cuándo lo creó? Y ahora un ejercicio. Lean Génesis 1, Génesis 2, Génesis 1, Génesis 2, Génesis 1. Y me van a decir quién creó primero Dios. Así de voladita, ¿verdad? Lo que están leyendo Génesis 2 se van al versículo 5.
5 y el 7. Génesis 1, los que lo leyeron, ¿qué creó primero Dios? Me voy a ir atrás porque si dicen que no me oyen. Los cielos y la ¿Qué creó Dios primero? El cielo y la tierra, ¿están de acuerdo? ¿Qué creó Dios después? El hombre. ¿Y Génesis 1 es el hombre? ¿El Génesis 1 es el hombre que creó después de eso? Génesis 2, ¿quién creó después de la tierra? Al hombre, ¿verdad? Y en Génesis 1, ¿creó Dios al hombre después de separar el cielo y la tierra? Porque todavía creo en los animales, los peces, los En Génesis 1 dice, creó esto, primero el 1, el 2, el 3, y después que ya estaba todo hecho, creó al hombre. En cambio, en Génesis 2 dice, estaba hecho y no había nada. Así que Dios creó al hombre. ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es que Dios creó todo. Aquí son dos escuelas de los judíos. La escuela eloísta y la escuela yavista. Esas dos escuelas están ahí y por eso es que al final dijo Dios creó todo. No importa el orden, pero Dios creó todo. Ese es el mensaje de Génesis 1 y Génesis 2. Dios creó todo, no importa el orden. Por eso es cuando dicen quién viene primero, el huevo o la gallina. Así está el Pentateuco. El Pentateuco son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis es la creación, Éxodo es cómo Dios libera, Levítico es de las leyes, Número es también de las leyes, de las normas, y Deuteronomio es un resumen de todo. Así de fácil. Miren, no estén copiando porque les vamos a regalar esto al final. Lo único que solamente tengo 50, porque solamente 50 están en back order. Así que si hay familias, llévense solamente uno y luego se los puedo dar después, porque vienen 50 de camino. Pero aquí no están los libros de la Iglesia Católica todos, porque la Iglesia Católica es muy lenta en esto. Así que Pentateuco, los libros históricos. ¿Qué hacen los libros históricos? Continúan con el relato del pueblo de Israel y la conquista de la tierra prometida en el libro de Josué. También el continuo ciclo de desobediencia en el libro de Jueces, los primeros reyes del Reino Unido, la división del reino, la invasión de Asiria y Babilonia, los años en el exilio y el regreso durante el gobierno persa. Eso es la historia del pueblo elegido de Dios. Lo cual siempre el pueblo de Dios se ha identificado con el pueblo escogido de Dios. Porque nosotros con nuestro bautismo pertenecemos al pueblo de Dios. Pero por nuestra desobediencia nos vamos así, regresamos, nos vamos, regresamos y estamos como el pueblo judío. Así que como que se repite
en nuestra vida y Dios siempre los acompañó, siempre estuvo presente. Era el pueblo que escogía irse para un lado. Ya cuando estaba muy apretado, le pedía a Dios que lo acogiera y así iba. Por eso es que los libros históricos hablan de esto. ¿Y cuáles son estos libros históricos? Josué. Dice, Josué es muy importante porque Josué es el que llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida. Moisés no entró a la tierra prometida. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Israel, ahí los van a llevar a un lugar, no me recuerdo el nombre, donde Moisés vio la tierra prometida de lejos, pero no llegó ahí. Se mira el valle de ese lugar y ha de haber llorado Moisés, porque la tierra que Dios le prometió no la pudo saborear. Dice que donde mandan leche y miel, pero Josué, que era de los nacidos en el desierto, porque él no nació en esclavitud, él nació cuando el pueblo era libre, pero nació durante el tiempo del desierto. Él fue el encargado de llevarlos a la tierra prometida. Está Jueces, cuando Dios les recuerda, estas son las leyes que quiero que ustedes tengan. Aquí está Ruth. Y es importante Ruth porque es una de las mujeres que se mencionan en la cronología de Jesús. Que, acuérdense, para los hebreos el hombre era el importante. Pero en la cronología de Jesús aparecen ciertas mujeres. Y una de ellas es Ruth, que no era judía, pero se casó con un judío. Primera y segunda de Samuel, donde ahí Dios trata de persuadir a los judíos de que no pidan un rey, sino que deberían de tener un profeta, un líder, pero no un rey. Pero ¿qué pasa? El pueblo le dice, queremos ser como los demás, por lo tanto danos un rey. Y ahí empieza el primer rey. Y esto primero es un de reyes, que es la historia de los reyes, de los primeros reyes. Y lo que pasaron, lo que no hicieron, lo que hicieron, cómo es de que lo llevaron al exilio por buen portados, claro. Primera y segunda crónicas, como su nombre lo dice, la crónica es llevar la historia detallada de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Esdras es otro, fíjense, no es profeta. Esos no son profetas todavía. Pero Dios mandaba líderes para que les hablara acerca de el convenio que Dios había hecho con su pueblo. Nehemías, Tobías. Tobías es de los libros en el canon católico y luego en el canon protestante. ¿Por qué no se aceptó este libro? Primero, porque fue escrito en griego. Segundo, porque se perdió por mucho tiempo. Y ya cuando regresó, ya el canon ya estaba cerrado. Dijeron, este ya no es parte de esto. Se encontraron en los rollos del Qumran y era un poquito en hebreo, pero no llegó a tiempo para el canon. Es una historia de una familia. Tobit, un deportado de la tribu de Neftalí, piadoso, observante, caritativo, queda ciego en Nínive y habla de la historia de Tobit y que tuvo un hijo, Tobías,
y ya conocen la historia, ¿verdad? Más que todo lo que escogieron la lectura esa para su matrimonio, ya saben lo que hizo Tobías con Sara, creo que se llamaba, la esposa. Judith es otro libro que se perdió. De nuevo era en hebreo, pero se perdió. Y lo que quedaba eran las traducciones griegas, pero nada griego fue aceptado por el canon hebreo ni por el canon protestante. Es la historia de una victoria del pueblo elegido contra sus enemigos, a merced a la intervención de una mujer. Cómo esta mujer intervino ante Dios para que salvara a su pueblo. La otra es Primera y Segunda de Macabeos. Se refiere a la historia de las luchas sostenidas contra los soberanos seleucidas para conseguir la libertad religiosa y política del pueblo judío. Y el título, ¿por qué Macabeos? Era el sobrenombre de Macabeo dado al héroe principal de esta historia. Y también se aplica a los hermanos, los Macabeos. Y aquí este Macabeos para la Iglesia Católica tiene un significado importante. Porque ahí cuenta la historia cómo los guerreros, porque habían ganado, se emborracharon y al siguiente día amanecieron con ídolos del lugar donde habían invadido. Y los judíos dijeron: tenemos que hacer sacrificios, orar, para que Dios les perdone el pecado que hicieron de idolatría. Y ahí vienen como los católicos oramos por los que mueren en pecado, ¿verdad? Pero viene a través de estos dos libros. Porque ellos ofrecieron sacrificio para que Dios les perdonara el pecado a este grupo de guerreros que hicieron esto. Así que ustedes, ¿para qué perder tiempo de querer convencer a los protestantes de que se ora por los que mueren en pecado? Porque ellos les van a decir lo primero: enséñenme en la Biblia. Y no está en la Biblia de ellos. Está en nuestra Biblia católica y creemos de que Dios puede ser misericordioso y les puede perdonar el pecado. ¿Preguntas hasta aquí de los libros históricos? Son buenos ustedes. Así me decía Salvador, me dice: es de admirar nuestra gente. Ahora, los libros poéticos y sapiencia. Sapiencia vienen de sabiduría. Son 7. Eso quiere decir que son libros poéticos, libros de refranes, libros de consejo, historias de algo que nos pueda decir un mensaje. Fíjense lo que les estoy diciendo: historias que nos pueden ayudar a entender un mensaje de que podamos estar pasando nosotros. El primero es Job. Preguntas. ¿Cómo? No sé, ahí voy a ver. Cuando lo vaya bajando voy a ver. Pero pregunta de Job. No tenga miedo.
¿Quién era Job? ¿Se recuerdan lo que les dije que son poéticos y sapienses? Son personas que nunca existieron. Son historias de algo que nos va a ayudar a nosotros a crecer en nuestra fe. A crecer en nuestra fe. Por lo tanto, Job, el mensaje de Job, ¿cuál es? Que a pesar de todo, tenemos que seguir confiando en Dios. Que aunque sepamos de que nos quitan todo, Dios nunca nos abandona, a pesar que sintamos que Dios nos ha abandonado. Porque los amigos de Job le decían, pero ¿para qué sigues? Si Dios no te escucha, reniega de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué la Biblia empieza diciendo que Job era una persona que amaba mucho a Dios y que el diablo se le apareció a Dios y le pidió? ¿Qué es lo que acabo de decir? Es una historia para darnos un mensaje. Es como la Caperucita Roja. ¿Usted alguna vez ha visto al lobo hablar? ¿Al lobo? Hablar. Mira mis uñitas. Nosotros le llamamos que fábulas, ¿verdad? Fábulas. Son historias que traen un mensaje y es de quedarnos con ese mensaje. No es de decir, existió, no existió. Yo sé, como dice en parte de Job, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él no me abandona. Ese es el mensaje de ese libro. Y ese es el que nosotros debemos de tomar. Para aplicar en situaciones vividas en el momento de nuestra vida se apliquen esas enseñanzas. Si cualquier circunstancia de nuestra vida la podemos aplicar. A mí también me está pasando que se me murió mi esposa, se me murió mis hijos, me perdí la casa, perdí esto, lo otro, pero Job seguía firme en la fe con su Señor. Y ese es el mensaje. Salmos son oraciones. Y hay de todo tipo de oraciones. Oraciones de alabanza, oraciones de petición y aún quizás oración de venganza puede haber. Si se van detalladamente, por ejemplo, no estoy hablando de política, pero hay una congresista que ha citado un salmo. Dice, Señor, que se mueran los que nos quieren decir mal. Ahí está en la Biblia. Hay momentos nosotros también que quizás tenemos ese deseo de decirle a Dios, Señor, que mis enemigos mueran. Los salmos los podemos buscar y ahí están. Así de que los salmos hay oraciones de todo tipo. Proverbios, son dichos, son refranes, son consejos que nos ayudan en cualquier momento. Eclesiastés, de nuevo, también son sapienses, o sea, de sabiduría para consejos. Cantar de los cantares. Fíjense que este libro estuvo en cuerda floja en el canon. ¿Por qué? ¿Alguna vez lo han leído ustedes? Utiliza muchos recursos literarios, utilizando también la figura de la mujer, el amor de un hombre por una mujer como el Es un lenguaje muy erótico. Es un lenguaje muy erótico, pero después dijeron, es Dios hablándole a su pueblo, que para Dios la iglesia es
como la preferida, como la deseada, como la esperada. Y también el pueblo así mira a Dios, como el deseado, el esperado, aquel que anhelaba estar con él, con esa persona. Por eso que lo aceptaron después. Sabiduría es otro que no está en el canon protestante. Se supone que el autor es Salomón. En griego se llamaba Sabiduría de Salomón. Por lo tanto, sabiduría es el más sabio de todos. ¿Cuál fue? No fue David, fue Salomón. Así que cuando él decía que él había escrito eso, tenía peso sus consejos. Habla a sus colegas en la realeza. Eclesiástico. Ese también no está en el canon protestante. En griego se llamaba Sabiduría de Jesús ben Sira. La enseñanza es tradicional. La sabiduría viene de Dios. Su principio es el temor a Dios. Forma la juventud. Hay muchos consejos para los jóvenes y procura la felicidad. Tiene las mismas incertidumbres que Job y el Eclesiastés sobre el destino humano y el problema de las sanciones. Tiene fe en la retribución. Siente la importancia trágica de la hora de la muerte, pero no sabe aún cómo pagará Dios a cada uno según sus obras. Ese es el mensaje en general, el eclesiástico. Esos son los libros poéticos y sapienses, son 7. ¿A dónde dije que eran 8? Los históricos son 15, sapienses 7. Profetas mayores. ¿Sí? Es Lamentaciones. Eso viene aquí. Las Lamentaciones están en las dos Biblias. Bueno, tiene como si fueran libros poéticos en la mía. En la mía no. ¿Por qué en la mía no? Porque Lamentaciones son las Lamentaciones de Jeremías. Si ustedes se fijan en otras Biblias, las Lamentaciones son parte del libro de Jeremías. ¿Preguntas? ¿Podrías, Marcelino, ya? Pregúntale si ya es hora. Que si es hora del corte. Ok.